Los 13 estrategas militares más grandes de la antigüedad. Número 13. Jerjes, rey de Persia. Fue el quinto rey del imperio aqueménida, hijo de Darío I. Reinó desde el 485 a.C. Al año siguiente sofocó una rebelión en Egipto y destruyó por completo el reino de Babilonia al llevarse la efigie del dios Marduk y asesinar a sus sacerdotes. Luego de esto, se embarcó en una batalla personal contra los griegos para vengar la derrota de su padre años antes. También hizo una alianza con la poderosa Cartago. Combatió en el estrecho de las Termópilas contra las fuerzas del rey espartano Leónidas, a quien derrotó para luego avanzar e incendiar Grecia, acto del cual se arrepintió de inmediato. Fue derrotado en la batalla naval de Salamina, tras lo cual volvió a Persia, donde reinó hasta su muerte. Número 12. Espartaco. Así se conoce a un esclavo y gladiador romano que se rebeló en el año 73 a.C. Él y otros dos gladiadores de origen galo, Crixus y Enomao, junto a 74 hombres escaparon de manos de sus captores y lograron liberar un convoy de gladiadores. En su camino al monte Vesubio iban libertando esclavos y engrosando sus filas. Una pequeña unidad romana fue enviada y derrotada, con lo que los esclavos se aprovisionaron de pertrechos, ante lo cual, un contingente de 3.000 soldados al mando de Cayo Claudio Glabro fue asignada a someterlos. Los romanos les subestimaron y en un plan brillante, los esclavos descendieron por la cara oculta del monte al cobijo de la noche y masacraron a sus asediadores. Luego el pretor Varinio fue puesto a cargo de la rebelión, pero en una batalla en el norte de Italia sus legiones fueron derrotadas e incluso, su propio caballo le fue robado. En ese momento estaba al frente de una fuerza de al menos 70.000 esclavos. Los problemas internos hicieron que Crixus y 20.000 hombres dejaran a Espartaco, pero ellos fueron derrotados por el propretor Arrio. El pretor Marco Licinio Craso fue puesto a cargo del problema y se les enfrentó en la región del Piceno, donde fueron derrotados. Espartaco viajó a la zona de Calabria, donde contactó con los piratas de Sicilia con la intención de dejar Roma, pero estos le traicionaron, por lo que el grupo se separó y el grupo guiado por Ganicus y Casto fue derrotado. En el año 71 a.C. se libró la batalla del río Silario, donde finalmente Espartaco cayó ante Craso y el recién llegado Numa Pompeyo. Él y sus hombres fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Número 11. Ramsés II Usermaatra-Setepenra fue uno de los más grandes faraones egipcios, gobernando a lo largo de 66 años. Él era el hijo de Seti I, siendo nombrado por este a los 14 años. Más tarde ayudó a su padre estando al frente del ejército en rebeliones en Canaán y contra los hititas y emprendió una campaña contra el reino de Kush en Nubia, pero estando allí Seti murió, por lo que tuvo que volver. Defendió a su pueblo contra piratas, ganando una batalla naval en el delta del Nilo. Más tarde, decidido a acabar con la amenaza de los hititas, lanzó un ataque, chocando ambos ejércitos en la batalla de Kadesh, en la cual no hubo un claro vencedor, pero tras el cual se llegó a un acuerdo de paz. Entró también en Nubia, donde estableció puestos de avanzada y algunas ciudades. Creó cuerpos de élite con soldados extranjeros, entre ellos nubios, asiáticos, libios y sardanas. Número 10. Publio Cornelio Escipión Africano Mayor fue un importante político y militar romano. Su tío y su padre murieron cuando fueron enviados a Hispania a acabar con las colonias cartaginesas allí establecidas bajo el resguardo de Asdrúbal Barca. A los 24 años, se ofreció a liderar los ejércitos romanos a Hispania, y en tan solo una semana, tomó desprevenidos a los cartagineses conquistando desde Cataluña hasta Cartago Nova. Asdrúbal y Escipión se encontraron de nuevo en el año 208 a.C. en la batalla de Baécula, donde los romanos salieron vencedores, para volver a encontrarse un año más tarde en la batalla del Metauro, donde Asdrúbal encontró la muerte. Luego Escipión conquistó Baetis, el actual valle del Guadalquivir. En el 204 a.C., ya procónsul fue enviado a África. Un año después sus tropas fueron atacadas por cartagineses de sorpresa, pero en la batalla de los Grandes Campos los romanos se impusieron y no solo depusieron al rey Númida, sino que obligaron a Cartago a firmar la paz con ellos, lo que les implicaba la pérdida de sus territorios en África. El 19 de octubre del 202 a.C. Escipión se volvió a encontrar con Aníbal en la batalla de Zama, donde de nuevo fue derrotado, por lo que no le quedó más remedio a los cartagineses que negociar una paz definitiva. Número 9. Ciro II el Grande. Fue un rey persa aqueménida, hijo de Cambises I.
En el 559 a.C., depone al rey Medo Astiages tras lograr el favor de su general Harpago, tomando su capital y su tesoro para sí. El rey de Lidia, Creso, quien era cuñado de Astiages, atacó a Ciro en Tería, quedando igualadas ambas fuerzas. Aún así los persas siguieron al rey hasta su capital, Sardes, conquistándola y deponiendo al rey. Luego marchó contra Babilonia, donde se enfrentaron al rey Nabónido, quien fue depuesto, lo que fue celebrado por su pueblo. Después marchó a Asia Central contra los sogdianos, bactrianos y arios y se hizo de manera pacífica con los territorios que hoy son Siria y Palestina. En el 530 a.C. marchó contra los nómadas escitas al nordeste de su territorio. Número 8. Filipo II de Macedonia. Durante su juventud fue prisionero en Tebas por 13 años, donde fue educado. Introdujo reformas importantes en el ejército macedónico al volver. Él proveyó de armamento y equipo a sus soldados, así como también dividió al ejército en caballerías ligera y pesada, infantería y falanges. Comenzó una agresiva campaña expansionista, derrotando a los peonios e ilirios en el 358 a.C. Tomó la colonia ateniense de Anfípolis, conquistó Pidna, y a continuación Potidea. Derrotó también una coalición de tracios, ilirios y peonios, apoyada por Atenas. En el 355 conquistó la ciudad de Crénidas. También atacó Abdera y Maronia, en la costa de Tracia. En la batalla del campo de Azafrán, Filipo se enfrentó a un combinado de fuerzas griegas al mando de Onomarco, quien fue crucificado por el mismo Filipo al terminar la batalla. Filipo logró entrar a Grecia central tras la batalla de la llanura de Crocus. En la batalla de Queronea finalmente derrotó a un ejército de atenienses y tebanos unidos. En esta batalla estuvo a su lado su hijo, un joven de 18 años de nombre Alejandro. Número 7. Cayo Mario. Él fue un preeminente político y militar romano. Fue él quien reformó el ejército, aceptando a personas de cualquier estrato social, además de que puso un salario a los soldados. Comenzó su vida militar muy joven, en la época de la guerra contra los celtíberos. Poco después pasó a estar al mando de Escipión el Africano. Fue enviado a sofocar una nueva rebelión nubia, causada por el príncipe Yugurta. Tras esta hazaña, logró acceder al Senado romano, puesto que ejercería por 7 ocasiones. Luego, con la llegada de los cimbrios y los teutones a las cercanías de Roma, de nuevo cayó Mario, frente al ejército avanzó hacia ellos, derrotándolos. Mario se enfrentó a los teutones de la Galia Narbonense, donde los ambrones y teutones fueron aniquilados, siendo capturados 100.000 prisioneros y un cuantioso botín. Número 6. Gengis Khan. Nació con el nombre de Temujin. Fue un guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas del norte de Asia, fundando el primer imperio mongol. En 1203 somete a los naimanos y keraitas. El año siguiente varias tribus proclaman a Temujin rey de Mongolia, pero otras se niegan a reconocerlo. Se inicia la guerra contra la coalición de Yamuja. Somete a los restos de los merquitas y acaba con los tártaros. Asesina a su rival Yamuja. Es entonces proclamado rey de toda Mongolia. También somete a los kirguises, a los uigures y a los kitán entre el 1207 y el 1218. China estaba dividida en el siglo VIII en 4 reinos, el primero en ser atacado fue el de Xia. Los pueblos de la frontera, en principio aliados de los chinos, comenzaban ya por estas fechas a perder su lealtad hacia los Jin y tras una serie de duros ataques capitularon y se sometieron al poderío mongol. Así Gengis Khan llegó hasta Pekín en el 1224. Así, el extenso imperio mongol tenía una frontera con el imperio corasmio, un estado musulmán gobernado por el Shah Mohammed II. El avance mongol fue imparable, de forma que cuando el Gran Khan marchó en el 1223 el reino de Corasmia había sido completamente conquistado. También conquistó el reino Xia occidental y el imperio de la dinastía Jin. Número 5. Temístocles. Fue un político y general ateniense. Elegido arconte en 493 a.C., tomó una serie de medidas para acrecentar el poder naval de Atenas. Combatió en Maratón durante la Primera Guerra Médica, siendo uno de los 10 estrategos atenienses mencionados por Heródoto. Persuadió a los atenienses para construir una flota de 200 trirremes. Durante la segunda invasión persa, Temístocles diseñó una estrategia. La ruta a la Grecia meridional requeriría que el ejército de Jerjes cruzara el estrecho paso de las Termópilas. Este desfiladero podía ser fácilmente defendido por los hoplitas griegos, independientemente del número de persas.
Además, para evitar que los persas sobrepasaran las Termópilas por mar, la marina griega bloquearía el estrecho de Artemisio. También poseía el mando efectivo de la marina aliada griega, durante las batallas de Artemisio y Salamina. Gracias a un subterfugio de Temístocles, los aliados se encontraron en posición ventajosa en Salamina, y consiguieron la decisiva victoria. Número 4. Sargón el Grande de Akkad. Fue la primera persona de la historia registrada en crear un verdadero imperio, el Imperio Acadio. Los acadios impusieron una táctica que se estableció en Medio Oriente durante milenios, primero llevando a cabo un feroz ataque con arcos y flechas, para posteriormente, al acercarse, usar lanzas y en combate cuerpo a cuerpo recurrir a las espadas. En la batalla de Uruk en el 2271 a.C. venció con cerca de 5.000 hombres a Lugalzagesi, pasando a dominar Mesopotamia. Número 3. Julio César. Fue un líder militar y político de la era tardorrepublicana romana. Estuvo emparentado con algunos de los hombres más influyentes de su época, como su tío Cayo Mario, quien influiría de manera determinante en su carrera política. Bajo el peligro de muerte por parte de Sila, enemigo de su tío Mario, viajó a Milete hasta su muerte. Volvió a Roma a la muerte de Sila en el 78 a.C. Tras su consulado fue designado procónsul de las provincias de Galia Transalpina, Iliria y Galia Cisalpina. Su gobierno se caracterizó por una política muy agresiva con la que sometió a prácticamente la totalidad de los pueblos celtas en varias campañas. Este conflicto, conocido como la Guerra de las Galías, finalizó cuando el general republicano venció en la batalla de Alesia a los últimos focos de oposición, encabezados por un jefe arverno llamado Vercingetorix. Sus conquistas extendieron el dominio romano sobre los territorios que hoy integran Francia, Bélgica, Holanda y parte de Alemania. Fue el primer general romano en penetrar en los inexplorados territorios de Britania y Germania. Número 2. Alejandro Magno. Hijo y sucesor de Filipo II y Olimpia de Epiro. Dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Y enseguida lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa. Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, pretendiendo liberar a los griegos que se encontraban bajo dominio persa. Hizo una breve parada en Troya, donde honró la tumba de Aquiles. Alejandro conquistó fácilmente Fenicia, con excepción de la isla de Tiro, debiendo mantener un largo asedio. Alejandro fue bien recibido por los egipcios, quienes le apoyaron en su lucha contra los persas, cuyos reyes habían dominado Egipto en 2 ocasiones. Controló la situación de rebeldía en Anatolia y el Egeo. El ejército macedonio invadió Persia entrando fácilmente a Susa, la vieja capital de Darío I, mientras que el derrotado Darío III huía hacia el interior del territorio persa en busca de fuerzas leales para enfrentar nuevamente a Alejandro. Tras muchas peripecias y conquistas, Alejandro había invadido la Sogdiana y la Bactriana. A sus 32 años, su imperio se extendía hasta el Valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. Número 1. Sun Tzu. Fue un general, estratega militar y filósofo de la antigua China. Sus victorias militares le inspiraron para escribir El arte de la guerra. Antes de contratar a Sun Tzu, el rey de Wu probó sus habilidades mandándole convertir un harén de 180 concubinas en soldados. Sun Tzu las dividió en 2 compañías mandadas por las 2 mujeres favoritas del rey. Cuando el estratega les ordenó girar a la derecha, ellas se rieron. En respuesta, Sun Tzu dijo que el general, en ese caso él mismo, era responsable de asegurar que los soldados entendían las órdenes que se les daban. Reiteró la orden, pero las concubinas volvieron a reír. Ante las protestas del monarca, Sun Tzu ordenó la ejecución de sus 2 concubinas favoritas, y explicó que si los soldados entendían las órdenes de su general pero no las obedecían, era culpa de los oficiales. También añadió que una vez que un general era designado, su deber era llevar a cabo la misión incluso ante las protestas del rey. Tras la ejecución de las 2 concubinas se eligieron nuevos oficiales para reemplazarlas y ambas compañías realizaron sus maniobras sin problemas. Como general militar estuvo al servicio del rey Helú de Wu.